enseñanza apostólica y profética, lo que puede hacer Jesús desde el monte. La Escritura dice en Mateo 15, 29 y 30: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Lo que Jesús puede hacer desde el monte. Una multitud no vino a Jesús sola. Una multitud. ¿Quién era esa multitud? Era una multitud que había recibido respuesta. Era una multitud que había recibido ministración. Era una multitud que había recibido profecía de Dios. Era una multitud que había sido visitada por Dios. Era una multitud que había sido sanada por Dios, que había sido resucitada por Dios. Una multitud que había creído a Dios. Una multitud que había escuchado las palabras de Dios en el Espíritu. Una multitud que había visto la manifestación de la voluntad de Dios en sus vidas, que habían experimentado un nivel de poder por medio de Jesús. Jesús lo ministró en diferentes lugares. Jesús vino cerca al mar de Galilea. Cuando la multitud escuchó que Jesús venía, ¿sabe? La multitud sabía lo que iba a hacer Jesús, porque la multitud sabe lo que hace Jesús. Por eso ellos buscaron a personas con necesidad, a personas que estaban enfermas. Trajeron a muchos enfermos, paralíticos, cojos, ciegos, sordos, mudos, mancos. La multitud los trajo. La multitud los trajo porque sabía que Jesús iba a sentarse en el monte. La multitud sabía que Jesús se iba a sentar en el monte. Sabía que iba a enseñar desde el monte, pero también sabía que iba a mostrar su poder desde el monte, que iba a traer sus respuestas desde el monte. Porque a Jesús le gustaba subir al monte, porque a Jesús le gustaba enseñar desde el monte, porque a Jesús le gustaba sentarse desde el monte, porque a Jesús le gustaba ministrar desde el monte, porque a Jesús le gustaba hacer milagros, sanidades, prodigios, limpieza de leprosos, resurrección de muertos, porque a Jesús le gustaba desde el monte, porque a Jesús le gustaba profetizar desde el monte, porque a Dios le gusta venir sobre el monte, porque en el monte las personas tienen un encuentro con Dios, porque en el monte reciben las personas revelación de quién es Dios. La multitud conoce a Dios en el monte. En el monte Oreb, monte de Dios, Dios descendió y le habló a la nación de Israel. En el monte Carmelo, Dios descendió y envió fuego sobre el altar mojado por agua y se reveló como el Dios verdadero. Una nación volvió a Dios, una multitud. La multitud que tiene respuesta de Dios,
del Dios que ministra desde el monte. La multitud se habla de una multitud, no se habla de uno, no se habla de 5, no se habla de 12, no se habla de 20, no se habla de 100, era una multitud. La multitud creyente, la multitud que tenía fe, la multitud que tenía poder para recibir su milagro, para que Dios les profetizara, para que Dios hiciera en ellos milagros económicos. La multitud, cuando escuchó que Jesús venía, la multitud sabía lo que iba a hacer Jesús. La multitud sabía que Jesús no iba a ir a ver jugar a alguien, que Jesús no iba a ir a estar mirando a los pecadores. Jesús no iba a ir al mercado a saludar a algunos amigos. Jesús no iba a ir de visita a la casa de alguien que conocía. Jesús venía por la multitud. Cuando Jesús venía, la multitud iba al monte, a donde estaba Jesús, al lugar de ministración, al lugar de revelación, el monte, el lugar de revelación, el monte, el lugar de ministración, el monte, el lugar de encuentro con Dios, el monte, el lugar de crecimiento, el monte, el lugar donde Dios hace nuevas cosas, un lugar espiritual donde tenían un encuentro con Dios, donde Dios le daba todo lo que necesitaban, donde Dios los convertía en personas más poderosas. Cuando la multitud escuchó que Jesús venía al monte, la multitud salió a buscar a los necesitados, a buscar a aquellos que necesitaban una respuesta, que necesitaban algo imposible, que necesitaban algo difícil, que necesitaban lo que no podía pasar, que necesitaban un milagro, que necesitaban sanidad. La Escritura dice que la multitud trajo consigo cojos, sordos, ciegos, mudos, paralíticos, mancos, y los pusieron no sentados lejos de Jesús, no en un lugar de espera, no en un lugar de tratamiento, los pusieron a los pies de Jesús, porque la multitud sabía lo que pasaba cuando la multitud venía o cuando alguien venía ante los pies de Jesús. Todo problema allí desaparecía, toda crisis allí desaparecía, toda sanidad aparecía, toda enfermedad desaparecía, todo problema desaparecía, y aparecía milagro, y aparecía sanidad, y aparecía respuesta, y aparecía profecía, y aparecía enseñanza, y aparecía la manifestación de la presencia de Dios con gloria y con poder, porque Jesús estaba en el monte. Y la multitud sabía perfectamente lo que significa cuando Jesús venía al monte, al lugar de encuentro, al lugar de revelación, al lugar de ministración, al lugar de enseñanza, al lugar donde Dios profetiza, al lugar de intimidad, al lugar de crecimiento, al lugar de ministración, al lugar donde Dios hace los milagros, donde Dios resucita muertos, donde Dios limpia a los leprosos, donde Dios hace aparecer dinero, donde hace aparecer finanzas para quien no lo tiene, donde Dios manifiesta las respuestas. A los pies de Jesús pasaba cualquier cosa, a los pies de Jesús pasaban las cosas imposibles. Jesús ministraba y los cojos eran sanados. La Escritura dice que la multitud, al ver que todo lo que ellos habían llegado, que todo lo que habían llevado, no faltó uno,
todo el grupo completo que la multitud llevó, todos fueron sanados por Jesús. Todos fueron sanados a los pies de Jesús, porque a los pies de Jesús es el lugar donde Dios reina. A los pies de Jesús es el lugar donde se manifiesta el reino. A los pies de Jesús es el lugar donde está el Rey. Jesús reveló, Dios reveló, diciendo que unos sacerdotes, cuando sus pies fueron tocados por el agua, sacerdotes que llevaban el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, la presencia de Jesús, cuando los sacerdotes sintieron el agua que tocaba sus pies, el agua, escuche, el agua se apartó en dos. Donde están los pies de Jesús está el Rey del reino de los cielos. Donde están los pies de Jesús está el reino de los cielos. Donde está el reino de los cielos está la voluntad de Dios. Donde está la voluntad de Dios está la voluntad de Dios para traer la multitud de las respuestas. Está la respuesta para la multitud. Una multitud de respuestas. Cojos, ciegos, sordos, mudos. Allí describe por grupos, pero no era un solo ciego, no era un solo mudo, no era un solo sordo, no era un solo manco, no era un solo paralítico. Eran grupos, no era uno que fue sano, fueron todos. Fue una gran cantidad, fue una cantidad. Cuando la multitud ve que las personas que habían traído a los pies de Jesús, todos fueron sanados, la multitud se maravillaba, porque Dios ejerció una administración poderosa. Cuando la multitud escuchó al profeta Juan, nadie era sanado. Ningún cojo, ningún sordo, ningún ciego, ningún paralítico. Pero cuando vino Jesús, ¿de quién hablaba Juan? Juan le había dicho a esa multitud: viene uno que es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les habló una clave muy importante. Él les dio una revelación. Él les señaló el lugar a esa multitud donde tenía que estar. Juan le dijo: yo no soy digno de estar a sus pies. O sea, que tenían que estar a sus pies. Pero que ese lugar donde estaban los pies de Jesús, que el estar a los pies de Jesús, esa posición privilegiada, aún para Juan, él se humilló, no se sentía digno. Le estaba diciendo a las personas que allí, a la multitud, que allí, a los pies de Jesús, tenían que estar. A los pies de Jesús tenían que estar. ¿Sabe? Multitud. Usted cuando lee la Escritura, ve que Jesús llamó a 2 personas, luego ve que llamó después a otras personas, después ve que llamó a una persona, después usted ve que la Escritura dice que Jesús hablaba a una multitud. Se habla de la multitud de los discípulos, porque cuando Dios manifiesta sus pies, Dios hace aparecer a la multitud. Y eso es algo poderoso, porque es un privilegio para tu respuesta, es una oportunidad para tu respuesta. A los pies de Jesús es el lugar donde sucede lo imposible. Las personas andan por todo lugar buscando respuestas. Una mujer rica que tenía mucho dinero, duró 12 años enferma, ningún médico pudo curarla. Viajó a países, ningún médico pudo curarla. Cuando ella vio la multitud que seguía a Jesús, ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana.
Y Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque estaba a los pies de Jesús. La multitud estaba rodeando a Jesús, pero no estaba a los pies de Jesús. Juan dijo cómo debían estar a los pies de Jesús. Juan dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan hablaba de la actitud que se debe tener cuando se manifiesta el Rey. Juan hablaba de la actitud que se debe tener cuando se manifiesta el reino, para que tenga respuesta. Porque cuando viene el Rey, porque cuando viene el reino, aparece la multitud. El Espíritu Santo vino sobre 120 en una fiesta israelita, en una fiesta. La multitud estaba en la fiesta. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre 120, la Escritura dice que las personas interrumpieron lo que hacían. Las personas interrumpieron su celebración. Las personas interrumpieron su nivel de gozo. Las personas interrumpieron su nivel de alegría. Las personas interrumpieron su nivel de intimidad. Las personas interrumpieron su nivel de felicidad para ver qué pasaba. Porque había venido alguien. Ellos sintieron un estrépito. Y cuando van a ver, van al lugar donde había venido el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a predicar y se convirtió en hijo de Dios una multitud. Una multitud. Cuando Dios aparece, Dios produce la aparición de la multitud que recibe las respuestas, que va a ir a buscar personas que necesitan para traer a los pies de Jesús, para que Jesús produzca las respuestas. Cuando Dios produce respuesta a la nueva multitud que viene, la multitud que trajo a la multitud que vino y recibió respuesta, se maravilla. Se maravilla. Maravillarse es el producto de una revelación. Daniel dijo que estaba maravillado. Cuando los apóstoles ministran, Pedro, mientras oraba una persona, su sombra pasaba sobre los que estaban a sus espaldas, sobre los que estaban alrededor, y cuando la sombra pasaba, eran sanados. Y la Escritura dice que maravillas eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos se rendían ante el Rey. Ellos se rendían ante el reino y Dios producía que viniera la multitud. Por eso los apóstoles todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a la multitud. Cuando Dios dijo que iba a haber un pastor, Jesús dijo, y habrá un rebaño y un pastor. Dios no habló de pocos, Dios habló de multitud. Pero tienes que estar humillado ante el Rey. Tienes que hacer lo que diga el Rey. Tienes que hacer lo que mande el reino para que aparezca la multitud que recibe la respuesta. La multitud que trae a otra multitud a los pies del Rey, para que el Rey produzca toda respuesta y se produzca maravilla. Maravillas es un nivel profundo de revelación, un nivel que disfrutó la iglesia y que tiene que volver a disfrutar, y que tiene que volver a ministrar, y que tiene que volver a hacer una iglesia espiritual poderosa, gloriosa, que se rinde a los pies de Jesús, que adora a Dios en espíritu y en verdad. Jesús dijo en Juan capítulo 17, Padre, la gloria que me has dado, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Sin gloria no hay multitud. La gloria solo la tienes
delante del Rey, porque el Rey es el que tiene la gloria. El Rey es el que tiene la gloria. El Rey es el que reparte la gloria. El Rey es el que te da la gloria. El Rey es el que reparte la gloria a la multitud. El Rey es el que reparte la gloria ante la multitud, produciendo milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, libertad, enseñanza, revelación, crecimiento, liberación, limpieza de leprosos, resurrección de muertos, porque cuando Él viene, Él manifiesta su gloria. La Escritura dice que la multitud maravillada glorificaba al Dios de Israel, hacía una administración de gloria, porque la maravilla que acontece cuando la multitud que aprende de Jesús en el lugar de crecimiento, que trae a la otra multitud nueva, y que esa multitud nueva recibe respuesta. La multitud primera recibe ministración en el nivel de maravillas. Todo lo que hace que se produzca maravillas en ellos. No una respuesta corta por un tiempo, no una respuesta pequeña, no una respuesta temporal, no algo que recibe y se acaba. Dios hablaba de maravilla. Maravilla es algo sorprendente, maravilla es algo grande, maravilla es algo permanente, maravilla es algo poderoso, maravilla es algo que tiene peso de gloria. Cuando Esteban hablando con escribas y fariseos, ellos discutían con él. Cuando él hablaba, la escritura dice que no podían resistir al espíritu y la sabiduría con la que hablaba, y al fijar los ojos en él, vieron sus ojos como el rostro de un ángel. Él, Esteban, dijo: veo los cielos abiertos y a Dios sentado en el trono. Él veía la gloria, él había hecho maravilla. Esteban, momentos antes, tiempo antes, sanaba, libertaba, producía resurrección, liberación, limpieza de leprosos, hacía señales, porque él experimentaba las maravillas. Esteban llevaba las maravillas a todo lugar, porque él iba a los pies del Rey, él iba al lugar donde se humilla la persona delante del Rey y delante del reino. Por eso que usted no ve maravilla, por eso que usted no ve gloria, porque tiene que estar ante el Rey, a los pies de Jesús. Jesús lavó los pies. Porque a él se lo lavaron primero. Cuando la mujer se humilla, ella demostró que lo amaba. Después que ella se humilla, vino una multitud. Después Jesús limpió los pies de los discípulos y le dijo: como yo les hice a ustedes, lávense los pies los unos a los otros. Porque estaban donde estaba Jesús. Jesús tenía los pies allí y limpió los pies de ellos, porque iban a hacer maravillas. Si no limpias tus pies, no hay maravillas. Si no limpias tus pies, no hay maravillas. Pero te tengo una mala noticia, mala, grave. Tú no puedes limpiarte tus pies. Solo una persona puede hacerlo. Solo una persona puede hacerlo. ¿Sabes quién es? Jesús. Jesús quiere limpiarle los pies a todos sus discípulos. Pero acuerda lo que dije de Juan. El profeta Juan dijo algo: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Una pregunta: ¿por qué Juan iba a desatar la correa del calzado de Jesús? Para lavarle los pies, para lavarle los pies, para lavarle los pies. Esa mujer tenía un espíritu profético
la mujer que lavó los pies de Jesús, porque ella hizo lo que deseaba Juan. Era tanto el deseo de Elías que hacía señales cuantas veces quería, que cuando se fue al cielo dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras antes que yo sea quitado de ti. Le pide tal cosa. Elías le dice entonces: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será dado, mas si no, no. Recibió revelación del deseo. Esta mujer también recibió revelación del deseo. Tenía un espíritu profético y ella hizo lo que no hizo Juan. Juan quería desatar los pies de Jesús para lavarle los pies, para demostrarle cuánto lo amaba, para demostrarle cuánto estaba consagrado a él, para demostrarle cuánto era capaz de hacer Juan por él, para demostrarle cuánto se rendía Juan ante él, para demostrarle cuánto se humillaba ante él, para demostrarle cuánto él prefería la voluntad de él a la de Juan. Juan dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Lavar los pies. Lavar los pies. Esta mujer tenía espíritu profético. Fue y lavó los pies, no con cualquier perfume. No lo lavó humanamente. Escucha, no lo lavó humanamente. No usó instrumento humano. Para lavar los pies se usaba agua, se usaba jabón. Oh, ¿qué usó ella? Ella usó sus lágrimas. Secó con sus cabellos y lo cubrió de perfume. Proféticamente, los ojos, nuevo nacimiento. Proféticamente, las lágrimas, la entrega total a Dios. Proféticamente, usó sus cabellos. A Ezequiel se le dijo sobre sus cabellos y Dios le dijo que son la multitud. Ella proféticamente estaba haciendo que viniera la multitud a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Porque las lágrimas estaban arriba. La entrega estaba primero. Después venía la multitud que se movía de un lado, que se movía a otro. Cuando Pedro se movía, la multitud con fe se movía detrás, se movía enfrente, se movía a la izquierda, se movía a la derecha, se movía en el segundo piso. Y toda la multitud recibió milagro. La multitud de cojos, paralíticos, sordos, ciegos, mudos, todos fueron sanados. Ocurrió un acto profético. Ella enjuaga con sus cabellos. Y después ella parte el perfume. ¿Sabe qué significa partir el perfume? A Dios le gusta partir el perfume. Elías dobló el manto y con el manto le pegó al agua y partió el mar en dos. A Dios le gusta abrir el mar en dos. Elías, como era hijo de Dios, también creció e hizo lo mismo que Dios hacía. Escucha, Elías hizo lo mismo que Dios hacía. Con el manto partió el agua en dos y pasó por lo seco con el otro joven profeta. La mujer partió el perfume y lo echó a los pies de Jesús. Eso habla, revela la gloria. ¿Por qué el perfume en los pies y no donde lo usan las personas para presentarse ante las demás personas, ante cualquier evento en la sociedad? ¿Por qué en los pies? Porque Él era gloria. Porque los pies de Dios venían. La Escritura dice que las nubes son el polvo de sus pies. Dios se cubre de nubes cuando revela su gloria. Sus pies eran unos pies gloriosos. El apóstol Juan en el Espíritu veía los pies de Él y dice que los ve como bronce bruñido, fuego. Lo vio glorioso. Los apóstoles en el monte lo ven. Pedro y Juan lo ven, que su vestido se volvió luminoso, su rostro se volvió luminoso. Vieron la gloria del unigénito del Padre que estaba en el monte. Los pies de Jesús entonces, con perfume sobre ellos, estaban listos. Estaban listos. Estaban listos.
para la multitud. Y habló de una multitud en el futuro y dijo, y habrá un rebaño y un pastor, pero necesitas gloria. No era un pastor solamente, era la persona que representa al equipo ministerial de la iglesia, a los ministros, a la misma iglesia en sí, que cuida a la nueva multitud que viene sucesivamente. Gloria, gloria. Dios habló de la gloria para traer respuesta a una multitud. Entonces, después que Jesús fue perfumado sus pies, lavó los pies de los discípulos. La Escritura dice algo que Jesús dijo: bástale al discípulo ser como su maestro. Cuando Jesús lava los pies de los discípulos, ya ellos estaban listos para llevar la gloria a la multitud. Por eso cuando Pedro sale, después que vino el Espíritu Santo con gloria, porque Jesús dijo: quédense en Jerusalén para que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, para que venga gloria para la multitud, para que venga el poder y la revelación que va a hacer que Dios produzca por medio de ustedes respuesta con gloria para la multitud. El Espíritu Santo vino y se acercó a la multitud que estaba en la fiesta, que había interrumpido una fiesta, para ver qué pasaba espiritualmente. Y cuando ellos predican, se convirtió una multitud en hijos de Dios. Por eso, cuando ya los apóstoles tenían los pies perfumados, cuando tenían gloria, al ir Pedro, cuando pasaba, su sombra pasaba y las personas eran sanadas. Pasaban cosas que producían que las personas quedaran maravilladas. Una maravilla pasa cuando sucede algo nuevo. Una maravilla pasa cuando ocurre algo imposible. Una maravilla pasa cuando Dios viene a responder a la multitud. Pablo, Dios lo usó para sanar a personas con el paño. Eso no pasaba. Se produjo una maravilla. Se produjo la respuesta para una multitud. Una multitud que venía a los pies de Jesús. Una multitud que trajo a la otra multitud a los pies de Jesús. Donde se experimenta la presencia de Dios, donde se experimenta las palabras de Dios en el Espíritu, donde se experimenta el poder de Dios, donde se experimenta la unción de Dios, donde se experimenta el fuego de Dios, donde se experimenta el amor de Dios, donde se experimenta la llenura del poder de Dios, donde se experimenta la gloria de Dios que produce maravilla, que produce respuesta, que maravilla. Respuesta para la multitud. Dios te necesita a sus pies. Siempre que Jesús iba a enviar a alguien, a un discípulo, o a un ministro, o a un apóstol, siempre venía ante los pies de Jesús. Cuando salía de estar en ese lugar con Jesús, salía con gloria, ocurrían maravillas y se manifestó gran poder. Se produjo mayor crecimiento, se produjo que viniera una multitud y que viniera otra multitud y que viniera otra multitud y que viniera otra multitud. A tal nivel que cuando Dios envió a un apóstol llamado Pablo, dice la Escritura que le predicó a toda una región, a una multitud. Felipe el evangelista fue enviado porque estaba a los pies de Jesús, y cuando Dios lo envió, le predicó a Samaria. Una ciudad se salvó, una multitud, por un evangelista que estuvo a los pies de Jesús, que Dios utilizó para salvar a una ciudad,
Dios envió al profeta Jonás a una ciudad, porque Jonás había estado a los pies. Y cuando llegó a la ciudad, y cuando caminaba en la ciudad, por todos los lugares, él hablaba. Y la ciudad entendió, y la ciudad se arrepintió, porque sintió la presencia, el poder, la gloria y la alerta del juicio de Dios. Toda una ciudad, toda una multitud se arrepintió, porque alguien había estado a los pies de Jesús, porque alguien había experimentado la gloria que se experimenta al estar a los pies de Jesús. El profeta Ezequiel dijo: y vino allí sobre mí la mano de Jehová. Él estaba junto al río Quebar. Él anhelaba que el río se abriera. Él anhelaba que Dios hiciera algo. Si tú también quieres lo mismo, ven a los pies de Jesús. Si tú eres discípulo, ven a los pies de Jesús. El profeta Ezequiel dijo: y vino allí sobre mí la mano de Jehová. Después que la mano de Jehová vino, él vio la gloria de Dios. Después que vio la gloria de Dios, él fue enviado. Al estar ante los pies de Dios, él fue enviado y produjo respuesta, y produjo la manifestación de la gloria de Dios. Jesús dijo, cuando enseñó a los discípulos, que cuando lavó los pies de los discípulos, les estaba diciendo que ya estaban preparados. Jesús dijo en la Escritura: bástale al discípulo ser como su maestro. Los discípulos ya estaban listos, sus pies habían sido lavados. Iba a enviarlo a salir con gloria para producir respuesta para la multitud. El único que te va a preparar va a ser Dios. El único lugar donde vas a ser preparado va a ser a los pies de Jesús, porque tiene que convertirte en verdadero discípulo, en verdadera discípula, a los pies de Jesús. Por eso Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Por eso Jesús dijo: aprended de mí. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y habló de los verdaderos discípulos, los discípulos que crecen con la verdad que Jesús enseña, porque sale de su boca en el lugar de encuentro con Dios, en el lugar de crecimiento, en el lugar de ministración, en el lugar donde Dios da la llenura del poder de Dios, a los pies de Jesús. Padre, te pido que ahora, ante tu presencia, ante tus pies, tú ministres con gloria, con poder, con tus maravillas, con tu respuesta. Ministra ante la multitud que ve, y aún la multitud que ve pero no entiende. Hazle que entiendan, aunque hablen otro idioma, Padre, en el nombre de Jesús, y respóndele a la multitud. La Escritura dice que una vez Jesús apareció a más de 500 hermanos, a 500 hermanos a la vez. Jesús aparece a la multitud. Si tú lo buscas, Él aparece. Él dijo que si están 2 o 3 congregados en su nombre, Él viene. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que ministres con poder, con tu gloria, con tu unción, con tu gracia. Limpia leprosos, resucita muertos, produce sanidad, milagros, respuesta, para que se produzcan maravillas. Ministra tu poder, tu presencia, tu palabra, tu profecía, para que se manifieste maravilla, gloria, poder. Fluye, milagros, sanidades, prodigios, liberación, libertad, crecimiento, visiones, sueños, revelaciones, fuerza, poder, fuego de Dios, tu gloria. Ahora, en el nombre de Jesús, ministraciones nuevas ahora. Recibe respuesta por algo nuevo que Dios hace. Ante los pies de Él estás ahora. Dios te ministra con gloria, con poder. Él sopla sobre tu entendimiento para que entiendas. Él abre tus ojos para que veas. Él abre tus oídos para que escuches la palabra de Dios y se produzca fe, para que vivas con fe.
para que actúes con fe, para que ministres con fe. Él profetiza ahora, unción profética, unción apostólica para ministrar ahora, unción divina para ministrar, ahora con gloria, con poder, ahora más, te llena, te toca. Rayos brillantes salían de su mano. Personas ven manifestaciones espirituales de Dios. Ahora Dios te ministra porque estás a los pies de Jesús. Personas Dios los limpia, les limpia los pies para enviarlos a llevar respuesta a una multitud, para que se produzcan maravillas, para que se produzcan ministraciones nuevas, porque Dios va a estar contigo para ministrar con gloria, para revelarse y mostrar su gloria, para responder a la multitud, para que todos reciban respuesta, para que no haya ningún necesitado, para mostrar su gloria a las naciones. Padre, resucita muertos ahora, produce milagros económicos, de sanidad en el cuerpo, ahora en la economía, en el empleo, en las empresas ahora. Ministra tu unción, tu fuego para hacer sanidad, milagro, para responder. Dios produce señales a personas con fuego. Dios te profetiza, Dios te enseña algo que sabías y te hace entender y crecer más. Ahora Dios te ministra con poder, te llena, te da una unción nueva, una unción fresca. Él mueve su vara sobre ti para que salgas con gran riqueza. Produce administraciones para que las personas salgan de donde están, salgan con gran riqueza. Dios te da gracia para que pidas lo que necesitas, porque te lo darán. Respuesta para una multitud, respuesta para una multitud de cojos, ciegos, paralíticos, enfermos. Ahora son sanados de cualquier enfermedad que tengan, son sanados ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora se parte el perfume sobre discípulos, sobre discípulas, ahora, para que vayan a manifestar gloria, para que produzcan respuesta para la multitud. Resucitarán muertos cuando hables, no necesitarás estar allí. Resucitarán muertos cuando hables. Cuando pases tus manos, ministrarán. Poder de Dios ahora, más poder ahora, que lo llena, que lo unge. Poder de Dios, gloria fluye ahora, fluye, te llena ahora. Unción apostólica, unción profética, unción para los ministerios ahora. Fuego de Dios te llena ahora, te llena ahora, te llena por completo. Fluye unción de Dios, fluye unción, te da más unción, más fuerza, más poder, más revelación, más prodigios, más señales serán hechas por ti, porque yo he puesto mis palabras en tu boca. Más poder ahora, más unción, fuego. Dios te llena de fuego, Dios te llena, te bautiza con Espíritu Santo y fuego ahora. Te ministra con fuego para sanarte. Se va toda dolencia, toda enfermedad con fuego. Ahora te arde el corazón porque sientes que Dios te habla. Dios te profetiza, Dios te habla y hace que te arda el corazón, como los dos discípulos que se encontraron con Jesús. Se encontraron a los pies de Jesús y Él les abrió las Escrituras. Dios va a abrir las Escrituras a personas para darles enseñanza y revelación cuando estén, porque van a estar a los pies de Jesús. Cuando estén a los pies de Jesús, va Él a hacer que sientas su presencia, que te hará hacer arder tu corazón y se te serán las Escrituras abiertas para que Dios te enseñe y enseñe a los demás. A los pies de Jesús, a los pies de Jesús. Multitud, ven a los pies de Jesús. Multitud que recibe respuesta y multitud que necesita respuesta. Ahora ven a los pies de Jesús para recibir tu milagro, sanidad de prodigio, limpieza de leproso, resurrección de muertos. Dios produce que aparezca oro, diamante, perla
esmeralda, joyas preciosas, que aparezca dinero de tu país y de otros países. Aparecerán lingotes de oro en congregaciones, a personas en sus bolsos, en sus maletas de trabajo, en sus maletas de enfermería, en su bolsillo. Aparecerá dinero, joyas. Dios produce riqueza para sus hijos, respuesta para la multitud. No te dará una cosa pequeña, te dará mucha. Te va a dar más de lo que pide, te va a dar multitud de respuestas. Aunque pedías una respuesta, Dios te va a dar mucha abundancia, Dios te va a dar mucha respuesta, porque Él manifiesta su gloria. Él ha venido para glorificarse, porque ha mostrado sus pies para hacer cosas gloriosas. La Escritura dice, cuando las personas se maravillaban, glorificaban al Dios de Israel. Glorifícalo y lleva su gloria a donde Él te diga que la lleves. Padre, te doy gracias por esta enseñanza y esta administración. Te pido que permanezcas ministrando a tus hijos constantemente. Haz que venga constantemente ante ti, a donde tú vayas, la multitud a tus pies. Haz que la multitud que recibe respuesta traiga consigo una nueva multitud para que reciba respuesta. Y la multitud primera reciba ante tu presencia el efecto de la maravilla por la respuesta que tú produces. Padre, te doy gracias y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén.